Si nos permiten, teníamos ganas de arrancar con una definición de Nahuel Pérez Vizcayart. Se creen muy pillos y muy militantes de la libertad, pero detrás de ese odio que profesan no hay ninguna libertad. Con hambre, difícil la concepción de la libertad. Qué libertad rara, que para garantizarla hay que reprimir a jubilados y jubiladas, por ejemplo. Con la destrucción del sistema de salud, difícil plantearse la libertad. ¿O qué tan libre se puede ser eventualmente en un país? Por una estética personal, no puedo apoyar a alguien que está tan a la derecha del espectro. Le cuesta tomar conciencia de su prematura y precipitada declinación. El juego acá está y acá no está. ¿Dónde está? ¿Qué es este dólar por 3? Esa es la jubilación en dólares al CCL. Y el 95%, bueno, esto es todo el discurso del sábado, lo que escuchaste ayer. Milei lo repite, lo repite, lo repite. La pregunta es, ¿qué ganó Milei Sí. con el acto del sábado? Por ahora no ganó nada. El acto pareció tener un solo objetivo. Lo armó Karina Milei. ¿Qué buscaba Karina? Quiso transmitir el mensaje de que la política pasa a través de Karina Milei, no de otra persona. Y el tercer componente, que me parece que es fuerte y esto nos va a servir, la hipótesis de que puede ser candidata. Karina Milei no genera empatía, solo 1 de cada 10 se siente identificado. Acá está. Acá está el resto. 12.000 pymes menos a esta altura del partido. 15% caída de los salarios en términos de promedio. Bueno, y acá tenemos 52,9% de pobreza y le hicimos números con el 18 de diferencia. Él está más fascinado por su repercusión en el mundo que movilizado por resolver verdaderamente las estructuras económicas de la Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos arrancando en esta noche de martes. Una noche de martes que tiene mucho sabor a la previa de una jornada importante. Podríamos decir mañana. Hay un gran mañana puesto en la lectura del acontecimiento político y social en la Argentina, pero es un mañana que tiene varias acepciones. Mañana porque mañana es, como recién decía Javi Calvo, la movilización por la universidad pública, que ya tiene un episodio previo, pero las circunstancias son muy distintas. Y como insisto, bien decía Javier, para el gobierno es un doble desafío que va más allá del reclamo puntual de las universidades. Ahora vamos a ir a eso. Pero también se trata de un momento interesante para todos los espacios que son críticos al gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, en principio para volver a observar la capacidad de movilización. La calle. La calle es, para quienes son críticos de Javier Milei, un espacio que en el último tiempo le viene dando pelea a lo que pasa en las redes sociales, que son como si fueran las plazas del propio gobierno o las plazas de todo el equipo de comunicación digital de La Libertad Avanza. ¿Se trata solo de hacer número? No. También es reivindicar un motivo que amalgama muchos otros reclamos. Me explico mejor. La universidad pública en la Argentina es una cuestión identitaria, es tomada con una idea de casi aspiracional, de movilidad social, de la posibilidad de transformar el lugar desde donde una familia o sus integrantes parten hacia donde quieren ir. Hay algo que tiene que ver con los anhelos, con la posibilidad de una vida mejor, con la resolución de problemas en términos de grupo familiar, en términos individuales y hasta en términos país, a nivel país. Y claro, lo que posibilita una movilización como la de mañana, que el motivo de la movilización sea la universidad pública, es que muchos otros sectores afectados por las políticas de Javier Milei quizá no logran generar el ruido que mañana se va a provocar. Y entonces la universidad pública, la defensa de la universidad pública, amalgama, permite canalizar un montón de otros reclamos. Razón por la cual no se van a movilizar solamente la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, autoridades. No, se van a movilizar, entre otras cosas, trabajadores. Por eso parte de las centrales sindicales van a estar allí. Después, si quieren, nos metemos en algunos temas que tienen que ver con la interna de la CGT. Pero claro, en tanto trabajadores y trabajadores, la aspiración siempre tiene que ver con la educación y sobre todo con la educación superior. Pero por otra parte también hay otros sectores, quizá autoconvocados, personas sueltas que les duele el bolsillo, que también entienden que acá hay una oportunidad para decir
yo esto no lo voté. Incluso sectores que mañana vuelven a movilizarse, sectores que lo votaron a Javier Milei. Por eso es tan importante la movilización de mañana para todos los sectores que son efectivamente críticos. ¿Por qué otro motivo? Porque mañana también se va a poder medir si, a diferencia de lo que pasó con los aumentos jubilatorios, el financiamiento educativo, el financiamiento universitario puede resistir el veto. Un veto que el gobierno ya anunció se va a dar en las próximas horas, en el próximo boletín oficial, esta noche, dentro de un rato, veremos cuándo. Pero claramente ahí hay una decisión sobre la que vamos a hablar ahora, de seguir para adelante con el veto. Bueno, el desafío es volver a juntar una enorme cantidad de voluntades, una demostración de fuerza tal que al gobierno le permita pagar un costo muy alto, si es que efectivamente veta, y eventualmente resistirlo en el Congreso. ¿El radicalismo se va a comportar de la misma manera que lo hizo durante el tema de jubilaciones? Vuelve el gobierno, tiene blindado los 87 héroes, se viene otro asado, alcanza con ese asado. Se lo dijimos en aquel momento. El valor del cubierto de aquel asado sube cada vez más para el gobierno porque no está en la misma situación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa para el gobierno la movilización de mañana? Bueno, el gobierno toma una decisión. Y la decisión que el gobierno toma, alguien podría decir, bueno, probablemente la única que tenía es ir para adelante, es avanzar. Pero ese avanzar no necesariamente quiere decir fortaleza. Probablemente sea avanzar en suma debilidad, al menos en esta situación y sobre cómo viene cayendo la imagen positiva de la gestión del gobierno. Vamos a mostrarle dos muestras o tres muestras de qué significa esto. Primero vamos a ir con el vocero presidencial, Manuel Adorni. Le preguntaron esta mañana, ¿qué va a pasar con el veto? ¿Por qué está la decisión firme del gobierno? Por supuesto, dijo Adorni, y agregó otra cosa. Lo compartimos. Sí a las dos preguntas, sí al veto y sí, o sea, sí efectivamente sigue firme, entiendo que el plazo está por concluir, así que seguramente en mañana el próximo boletín oficial lo veas publicado. Y con respecto a, te lo acabo de decir yo, sí, de hecho es el único ámbito donde hay que discutir el presupuesto universitario. No hay otro ámbito para discutir el presupuesto universitario que no sea efectivamente la discusión en el Congreso. Bueno, interesante por dos cosas. Primero, ratifica el veto, va para adelante el gobierno, pero después dice, no, acá manda el Congreso, lo que se decida en el Congreso se hace. Llamativo, porque es el Congreso el que con amplia mayoría le dijo, che, con la educación universitaria no hay que meterse. Porque no solamente estamos hablando de un mañana que es el mañana de la marcha, es el futuro de nuestro país. Pero sin embargo, el Congreso da la sensación que el Congreso, cuando ratifica lo que el gobierno quiere, todo bien. Pero cuando contradice lo que el gobierno quiere llevar adelante y todo presupuesto se define en el Congreso, ahí el gobierno le da la espalda al Congreso. O en realidad se convierte en un nido de ratas, ya conocemos la historia. Pero el gobierno sigue diciendo, casi provocando, y a esto quería llegar, va provocando hacia adelante, pero esa provocación ahora lo toma en debilidad. Otra muestra de debilidad es lo que publicó el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovelo, en redes sociales en las horas previas a la movilización. Vamos a compartirlo. Miren esto. Son varias placas, pero primero dice, hay un rechazo al aumento que ofrecimos. Las universidades no aceptaron un aumento adicional del 6,8%, 17.000 millones mensuales rechazados. Claro, cualquier persona que pasa caminando casi casualmente por la escena dice, ¡epa! Rechazaron 17.000 millones de mangos, pero ¿qué quieren? Al final, en realidad, la única intención que quieren es meterle palo en la rueda al gobierno. Bueno, no. No aceptaron 6,8% porque en algunos casos el deterioro en el poder adquisitivo es del 50%. Y porque la gran mayoría de los y las docentes en la Universidad Nacional, en la universidad pública, y también los no docentes tienen salarios por debajo de la canasta básica. Pero sin embargo, avanza el Ministerio de Capital Humano con esta consigna que, insisto, véanla en tinte provocador. Miren otra postura, otra de las consignas. Mala administración de fondos. Se les ofreció más dinero, pero no saben cómo gestionarlo. Los 17.000 millones que estaba mencionando antes. Se les ofreció más dinero, pero lo gestionan mal. En realidad el problema tiene que ver con que, no lo dicen, pero hay una cosa rara detrás del modo en que las universidades manejan sus recursos. Son grandes cajas, seguramente hay cosas escondidas, la utilizan para otra cosa, para la política, pero gestionan mal, razón por la cual no le vamos a dar más dinero. Es decir, sigue yendo para adelante y sigue mostrando argumentos que ya se han derribado en cuanto
argumento o idea hemos escuchado de los referentes de las universidades? Hoy vamos a seguir conversando sobre esto y vamos a preguntar de todas maneras sobre estos argumentos de capital humano. Y elegimos este otro. Este quizá en algún sector de la sociedad cala un poco más profundo, toca alguna fibra más sensible. El costo de financiar estudiantes extranjeros. El 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros. ¿Podemos sostener este modelo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué tenemos que financiarle a personas que vienen de otros países y que se llevan de arriba la educación de calidad que brinda las universidades nacionales? Acá hay algunas trampas, que insisto, después las vamos a desandar. Utiliza ese porcentaje en la Facultad de Medicina porque el porcentaje total en todas las universidades nacionales no llega al 5% de personas que nacieron en otros países y se vienen a formar acá. Pero además hay otra cosa, una cuenta muy fácil. Las personas que llegan traen dinero y eventualmente pagan impuestos acá. Es decir, también están financiando en todo lo que consumen el sostenimiento de las universidades públicas. No importa, nos vamos a meter más adelante en estos argumentos, pero el punto es que el gobierno en las horas anteriores a esta movilización no negocia, no atiende argumentos, provoca. Va para adelante como si fuera un boxeador que cierra los ojos, tira manotazos, va hacia adelante y en realidad lo que está demostrando es cierta debilidad. También por lo que comentaba Javier Calvo, porque es un gobierno que en las encuestas, ahora también ensobrados los encuestadores, va mostrando una caída de la confianza que los sectores de la sociedad o ciertos sectores que lo acompañaron le tienen. Hay otro elemento importante, que quizá sea el más importante, y tiene que ver con el concepto de mañana, que no es el mañana de la marcha, que es el concepto del futuro de un país. Lo que significa la universidad nacional, la universidad pública, para un país como la Argentina, que es un país que se forjó con enormes esfuerzos de personas que tenían muy pocos recursos, pero que aquellas personas que emigraron de otros países y las personas que efectivamente aquí estaban, al momento de armar la Argentina, incorporaron como modo de transformar a un país que tiene una expectativa de futuro que va mucho más allá de ser subsidiario de la riqueza de otros países, que no le alcanza en su identidad, en la mirada que nos tenemos como nosotros mismos de país, no nos alcanza a decir, bueno, en realidad nosotros estamos para proveer de materias primas a otros países y que el desarrollo se ve en otros lugares. Abrazamos la idea de mejorar nuestra propia realidad, de mejorarnos a nosotros mismos, de crear, de imaginar, de transformar. Y todo eso se hace en las universidades. Y el gobierno utiliza un recurso que a mi modesto modo de ver es muy demagógico, es muy bajo del cinturón, que dice, lo mismo lo dijo para la cultura el presidente los otros días, nosotros si no tenemos recursos, si no tenemos plata, no podemos sacarle la comida de la boca a los pibes pobres del Chaco para ponerlo en las universidades públicas. Como si los fondos universitarios fueran el problema que explican, por lo menos en este momento, el hambre en el Chaco. En realidad, lo que hay que pensar es que la universidad, el desarrollo, la ciencia, la tecnología, nuestro mejor conocer lo que nos pasa, es la solución del hambre, es la solución de los pibes pobres del Chaco que el gobierno utiliza siempre para justificar ajustes infinitos que nunca terminan por encontrar una solución para ese problema principal. Presten atención a lo que decía también en este ir para adelante el jefe de gabinete Guillermo Francos, sobre si el Congreso le da la espalda al ajuste infinito sobre las universidades. Y nosotros le estamos proponiendo al país un modelo de libertad, un modelo de bajo costo del Estado y un modelo de equilibrio fiscal para terminar definitivamente con la inflación de la Argentina. Y yo les aseguro que sancione lo que sancione el Congreso, no nos vamos a mover un centímetro del déficit cero que hemos hecho como propuesta política. Entonces les digo, tengan confianza que este gobierno no se va a mover un ápice del camino que ha trazado y que tenemos un presidente con mucha convicción y que mira el futuro con un gran optimismo. Y las cifras que estamos viendo en la economía demuestran que este es el camino correcto. Bueno, el jefe de gabinete dice exactamente lo que recién les refería. No importa lo que diga el Congreso Nacional, no importa lo que diga el resto de la política. Aquí tomamos una decisión y el gobierno
va a sostener su firmeza y probablemente piense el gobierno su imagen, en tanto se muestre fuerte para seguir sosteniendo a rajatabla el ajuste, es decir, el déficit cero o el equilibrio fiscal. Nadie es hincha del déficit fiscal. La pregunta es cómo se llega a eso, y lo que responde el gobierno es, bueno, afuera la Universidad Nacional, afuera los recursos para que funcionen, para que vayan los docentes a dar clases, para que los no docentes abran las puertas, para que el presupuesto les alcance para pagar la luz. Esto es lo que está en cuestionamiento, esto es lo que un sector de la sociedad empieza a cuestionar y lo que se ve en algunas consultas. Estamos de acuerdo en el hartazgo que teníamos con todo lo que pasó. No nos dieron resultados los gobiernos anteriores, pero no votamos a cualquier costo, a cualquier sacrificio, ese equilibrio fiscal, estas cuentas que nos muestran, estos indicadores macroeconómicos. La sociedad parece estar cuestionándose esto y por eso la marcha de mañana no es la misma que el 23 de abril, no es la misma que otras, es una situación muy novedosa para las oposiciones, pero también para el oficialismo. Rápidamente, mencionado el Congreso Nacional, nos vamos hacia allí. Está nuestro compañero Gabriel Prosperi. Entiendo con Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica, porque todavía hay sesión y se votaron cosas importantes. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, estamos en vivo. ¿Cómo te va, Pablo? Así es, continúa la sesión. Ya hay boleta única en la Argentina, luego de los cambios que se realizaron en el Senado, luego del plenario de comisiones del día de ayer, el dictamen. Hoy finalmente hay boleta única en la Argentina con la confirmación de que no se podrá votar una tira de todo un partido, como se había establecido en un principio aquí en la Cámara Baja, sino que va a estar erradicado justamente ese ítem, esa posibilidad. Así que aquellos que vayamos a votar el año que viene ya en las legislativas tendremos que votar candidato por candidato en la categoría que corresponda. No habrá posibilidad de votar por un partido en su totalidad, como era, por ejemplo, cuando funcionaba la boleta tradicional, claro, que uno podía colocar en el sobre de votación un partido completo. Pero además, obviamente, respecto de lo que vos estabas comentando, estamos con Juan Manuel López, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, que seguramente tendrá mucho que decir y mucho que pensar respecto de lo que va a acontecer en el día de mañana y respecto del financiamiento. Pero vamos por pasos entonces, ¿te parece, Pablo? Claro, vamos sí, a Gabriel, preguntar al diputado López, agradeciéndole que esté aquí. Bueno, ¿qué representa esta boleta única en la Argentina, esta novedad electoral para toda la ciudadanía? Representa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un avance muy importante para que todos los partidos compitan en igualdad, para restringir al máximo el clientelismo político y para que todos los ciudadanos sepan que sus candidatos van a estar en el cuarto oscuro. Todo el mundo va a competir con igualdad y creo que eso es muy bueno para la democracia. Cada vez que un ciudadano va al cuarto oscuro y no encuentra la boleta de quién quiere votar, sea un candidato mayoritario o muy minoritario, como ocurre algunas veces, y alguien le dice vote lo que hay, yo creo que esa persona empieza a descreer en la democracia y hoy vamos a cambiar o a modernizar un sistema que hacía 112 años que no se modernizaba. Pablo, te está escuchando el diputado. Hola, Juan Manuel, muchas gracias por atendernos unos minutos. Seguro nos va a ir costando entender el cambio, hay tiempo todavía. ¿Hay confianza en que el gobierno va a proveer todas las capacitaciones necesarias para que el sistema llegue? Parece mucho tiempo, pero en realidad es bastante poco para un cambio tan grande para las próximas elecciones. Es poco el tiempo, pero lo hicimos a tiempo, valga la redundancia. Si pasaba un poquito más, iba a ser muy difícil que se pueda implementar. La ley prevé que tiene que haber capacitaciones. La verdad que hay boleta única en muchísimas provincias. Hay boleta única en Mendoza, hay boleta única en la Ciudad de Buenos Aires, hay boleta única en Córdoba, hay boleta única en Salta, hay boleta única en Santa Fe. Y se vota bien, la gente aprende a votar rápido, no hay que subestimar al elector, pero sí, por supuesto, hay que capacitarlo. Es más sencillo de lo que creemos. Hay que hacer un tilde con una virome que va a dar el presidente de mesa en las categorías que haya que hacer. Y yo creo que va a ser bastante sencillo y que todos vamos a valorar pronto. Muchos de los partidos políticos, nosotros que somos un partido político chico, no solo hemos sufrido el robo de boletas, hemos sufrido la dificultad y el costo de imprimir la boleta y generar la logística para que llegue a cada urna. No es fácil, les aseguro que no es fácil. Los partidos políticos gastan mucha plata y pierden mucho tiempo en eso.
Y bueno, los que tienen plata de otro lado la consiguen y se compite en una desigualdad muy grande. Juan Manuel, pregunta más conceptual, que por supuesto da para charlarla con más tiempo, pero por lo menos una primera reflexión. La coalición cívica es un partido político, decías recién, y me da la sensación de los pocos partidos políticos que, más allá de momentos con matices, y por supuesto siempre hay alguna contradicción, hay una coherencia. Es decir, es un partido que tiene valores y uno más o menos sabe a qué atenerse cuando, frente a determinado tema, determinado dilema en la sociedad, la coalición cívica toma una decisión. Tenemos una tradición en la Argentina, ¿no?, de partidos políticos con convicciones. Alguien podrá decir, che, pero pará, si uno mira lo que le pasó al peronismo o al radicalismo, la verdad que están en problemas en ese sentido, pero sin embargo reivindica la política en términos de convicciones y de arraigos históricos, aunque eso esté en crisis. La boleta única no es un riesgo que acerca demasiado a elecciones más personalistas, a elecciones más vinculadas a candidatos y candidatas que a valores de un partido político? Eso pasa hace mucho tiempo, que los partidos políticos se debilitaron con la boleta papel. Se debilitaron en el 2001 con la crisis que, bueno, que todos conocimos, ya no todos, porque hay muchos jóvenes que no registran, ya no tienen recuerdo o no habían nacido en esa época, pero ahí se desprestigió mucho la política. Antes, con el gobierno de Menem, que hizo desastres en materia de corrupción y también en materia económica, pero sobre todo en materia de corrupción. Se desprestigió también con la corrupción durante el kirchnerismo, se desprestigió, yo creo que por otras razones. Los partidos políticos nosotros lo valoramos, de hecho fundamos un partido político y lo sostenemos hace 23 años. Creo que esto iguala a todos y que es un elemento de votación que existe en la mayor parte de los países del mundo. Nosotros estamos muy atrasados. Así que yo no veo ese riesgo. Creo que en todo caso, para que se fortalezcan los partidos, hay que ofrecer buena oferta, justamente, y además van a estar los sellos partidarios para que la gente los identifique y si quiere votarlos, los vote, por supuesto eligiendo en cada categoría lo que quiera. Y revisaremos más adelante si tiene que haber un casillero de boleta única para, algunos creen, fortalecer un poco más a los partidos. Martín. Podemos probar la boleta única en una elección legislativa, que es bueno probarla en esa oportunidad. Martín Granowski tiene preguntas, Juan Manuel. Buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar en relación a la marcha de mañana, tomo lo que estabas diciendo del desprestigio. Digo, la Universidad Argentina está desprestigiada, vos hablabas del desprestigio de la política, ok. La Universidad Argentina está desprestigiada y otra cosa es, ¿qué se juega el gobierno y qué se juegan ustedes mañana? Yo no creo que la Universidad Argentina esté desprestigiada. Creo que la mayor parte de la sociedad la valora. Creo que necesita algunas transformaciones, pero creo que Milei no la valora nada. O sea, no podemos estar con el gobierno de Milei en su política de ajuste y de desprecio a la universidad pública. Pues la universidad pública, como decía Carrió hace un rato en un video en el que convocaba la marcha, es parte de la identidad de la clase media argentina, es una aspiración muy grande. Yo estoy muy orgulloso de haberme recibido en la Universidad de Buenos Aires y fue un esfuerzo para mi familia llevarme ahí, fue un esfuerzo para la familia de mi padre seguramente que haya podido estudiar en la Universidad de La Plata, y no todos llegan, pero los que llegan y tienen esa oportunidad la valoran mucho, y muchos llegan con un esfuerzo mucho más grande que otros, más allá de la gratuidad y la igualdad, gente que hace esfuerzos realmente valiosos, y creo que ese esfuerzo nos identifica como sociedad. Que hay que auditarlas más, seguramente, que hay que repensar el número y la distribución de las universidades, puede ser, no lo sé, que hay que mirar las carreras cómo están, si hay que acortarlas, si hay que alargarlas, si hay que reformarlas, seguramente, si hay que ofrecer otras, pero Milei no tiene un plan para eso, tampoco lo tuvieron los gobiernos anteriores. Lo que creo que hay que hacer es hoy sostener la universidad pública, los sueldos de los profesores, los ingresos, y al mismo tiempo, ni bien se pueda, discutir lo que haya que discutir. Juan Manuel, ¿qué tal? Hernán Lecher te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Te retomo el tema de la boleta única y casi que la misma pregunta que hacía Pablo, pero te la llevo a clave económica. A ver, en los lugares donde se implementa, yo he estado en las ciudades donde se implementa, por ejemplo, la boleta única, hay casi una campaña individual. Entonces cada uno tiene que básicamente hacerse conocido, con lo cual
la verdad que en época electoral se te caen encima volantes, afiches, una cosa infernal. Sucede en general, pero en esas localidades, dado que vos necesitas que te conozcan a vos individualmente, se multiplica por 10, te diría. ¿Eso no es un costo también que complica o que deja fuera gente? No sé, ¿no les preocupó eso? No, yo no lo veo de esa manera porque pasa lo mismo de querer hacerse conocido, de tener que hacerte conocido con la boleta papel. Y se imprime, en algunos partidos se imprimen no un padrón o un padrón y medio o medio padrón. Imprimen entre 3 y 10 padrones y te reparten la boleta para hacerse conocido. El problema es que eso fomenta el clientelismo. Yo estoy muy convencido que va a ser un buen sistema el de boleta única. De hecho, lo vamos a probar y si hay que hacerle ajustes, se le hará. Pero me parece que votar hace 110 años con el mismo sistema y no es lo ideal, porque han habido situaciones de fraude, nosotros las sufrimos. ¿No es un costo adicional, Juan Manuel? No veo que sea un costo específica. No veo. Campaña hay que hacer igual, en cualquier contexto, con cualquier instrumento de votación. Porque, por supuesto, no todo el mundo es conocido y no todo el mundo sabe que alguien es candidato. Pero no veo veo lo contrario. Creo que abarata la boleta única, que iguala, que evita el clientelismo y que evita las trampas. Nosotros en el 2007, en el momento en que Carrió fue más competitiva como candidata a presidente, sufrimos un robo sistemático de boletas en el conurbano bonaerense, del que no nos pudimos reponer. Nunca supimos a cuánto ascendió ese robo, pero les aseguro, porque me tocó recibir los llamados en el pequeño 0800 que habíamos logrado poner en nuestro partido, y los llamados eran constantes de gente de muchos lugares del conurbano que nos decían no los pude votar, y cuando me lo exponía me contestaban votá lo que hay. Y bueno, y la gente no tiene que votar lo que hay, tiene que votar la oferta que le ofrece la institucionalidad argentina. Bueno, eventualmente asunto resuelto por el Congreso Nacional, va a ser interesante ver la experiencia y cómo se llega a eso. Y Juan Manuel, va a ser interesante también ver cómo queda la discusión política después de la movilización de mañana y lo que haga el gobierno con el veto y eventualmente lo que haga después el Congreso. Así que te invitamos cuando puedas, si tengas ganas, por supuesto, aquí a QR, así lo charlamos más en profundidad. Gracias por el rato. A ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias a Gabriel Prosperi también, nuestro colega allí trabajando. Una sesión importante, maratónica, les cuento no sé si es un chisme, pero originalmente estaba el tema de la boleta única para ser discutido mucho más tarde. Primero, un montón de proyectos sobre los que había cierto consenso y a esta hora, incluso a la madrugada, discutiéndose esto. Me parece que fue buena la decisión que se tomó en labor parlamentaria o eventualmente el acuerdo de los partidos políticos de hacerlo más temprano y un poco más a la luz del día, ¿no? Algo que cambia por completo el modo de elegir, seguramente, como decía Hernán, el modo de hacer campaña y el concepto del partido y el arrastre, sobre todo en las provincias que van a seguir votando como tradicionalmente se hace para las elecciones locales, pero que en la nacional no van a poder tener una figura que le arrastre de esa manera en la misma boleta. Así que va a ser realmente muy importante el cambio, veremos cómo nos vamos acomodando. Bueno, nos vamos a ir a las voces del día, enseguida saludamos formalmente a todo el equipo de QR, mucho tema hoy, Atención, vamos a pasarla muy bien compartiendo historias hasta las 11. Las voces del día, dale. Los docentes te dicen, mirá, yo puedo cobrar un poco menos por dar clase en la universidad, pero no puedo no llegar a fin de mes. Sabemos que algunos piensan que esto se va a resolver el día que haya elecciones y que haya otro gobierno. Nosotros no tenemos tiempo. Nuestro pueblo no tiene tiempo. El presupuesto es todo un cronograma de funcionarios que van a ir a explicarlo. No está previsto que vaya el ministro de Economía. No les alcanzó la manifestación de millones de personas, estudiantes, profesores, graduados de las universidades de hace meses, para darse cuenta que consideramos que la educación universitaria es esencial función del Estado, y lo digo como liberal. Bueno, la Argentina no es un país centroamericano, una republiqueta de esas pequeñas centroamericanas como El Salvador de Bukele, que tiene solamente maras y delincuentes, no tiene biblioteca, no tiene librerías. Principalmente esta marcha está pensada en el Congreso porque lo que estamos previendo frente a un posible veto es pedirle a los legisladores que por favor ratifiquen lo que ellos mismos han aprobado. Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT. Me parece que eso es fructífero.
Nosotros estamos convencidos que hay que dialogar con aquellos que gobiernan. Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo. Así que estamos todos inmersos en una catástrofe, no solo de financiamiento de cada institución y hospital, sino en un deterioro del poder adquisitivo tremendo y dramático en estos últimos meses. El discurso de él, de Karina, intentando hacer discursos tradicionales. Y para mujeres con discursos tradicionales, más allá de las ideas, Cristina es una buena oradora. Ahora sí, formalmente, buenas noches. ¿Cómo va, Buenas noches, Martín? formalmente. ¿Todo bien, Hauser? Hola, Hernán. ¿Qué tal? En un ratito hablamos de Cristina Fernández de Kirchner porque hoy tomó una decisión de alguna manera novedosa, ¿no? Después de las clases magistrales, una intervención en el barrio, en el territorio, así que después vamos a estar hablando de eso. Me quedo de las voces con la palabra de Martínez, de la UOCRA. Es uno de los voceros, si ustedes quieren, del sector más dialoguista de la CGT. Reunión con Franco, reunión con el gobierno y habla de un momento, una reunión fructífera, un momento positivo con el propio gobierno. Estaba Andrés Rodríguez también en la reunión, que después dijo que se había reunido con Santiago Caputo. Sí. Y que bueno, que había sido una cosa positiva porque Santiago Caputo le había cumplido en varias cosas. En el mismo momento en que se estaban despidiendo trabajadores y trabajadoras del Estado. Sí, a mí me tiene muy sorprendida esta reacción. La veíamos venir, ¿no? Pero además no es solo esto. Ahora tenés los despidos en el Estado de estos días, tenés estas nuevas medidas, pero además tenés una reglamentación de la ley y de toda la reforma laboral que es completamente perjudicial para los trabajadores. Hay una cosa para poner del otro lado de la balanza, no menor, ¿no? Para justificar estas cuestiones. Pero lo que no se está discutiendo en la Comisión de Trabajo, de Legislación Laboral, es básicamente la reforma que impulsa TETAS y el PRO y demás, que es muy nociva para el mundo del trabajo. A ver, hoy ese es el acuerdo de esta reunión, ¿eh? Hoy me contaba alguien, claro, que efectivamente el acuerdo de esta reunión tiene que ver con no sentar a los diputados y diputadas de La Libertad Avanza en esa reunión para legitimar la reforma sindical o para darle cuerpo a la reforma sindical de Martín Tetaz, un sector de radicalismo. Y yo preguntaba, ¿y a cambio qué? Y a cambio volver a sentarse en los espacios de diálogo. ¿Se acuerdan que se habían retirado en un momento hace un tiempo de los espacios de diálogo institucionales con el gobierno? Ahora, hacíamos la cuenta con esta persona que dialogábamos hoy temprano. El gobierno ya le impuso otra vez impuesto a la ganancia. La reforma laboral y reglamentada. Bueno, no sé cuál es el tema salarial. No sé cuál es el negocio o cuál es el quid pro quo de la CGT Eso es lo que respecto al planteo, gobierno. que a mí me cuesta entender. O sea, yo entiendo ¿Qué es lo que se lleva el gobierno? La CGT, perdón. La CGT se lleva a que no se discuta, por ejemplo, el desfinanciamiento sindical. Bueno, eso es, me sabe a poco. Capaz que... No, bueno, pero tiene que ver... ese sector pero para cada organización es un montón, porque además es el manejo del fondo, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué, Martín? Además del manejo, bueno... Dele. En teoría democrático. Sí. Porque incluye, mí, entre otras cosas, igual, la no reelección... Claro. Para mí, de todas maneras, perdieron mucho los trabajadores y las trabajadoras con todas las medidas del gobierno. Entonces, a mí no me alegra realmente esta relación. Claro. Bueno. Hay una... yo creo que está en juego, perdón, ¿no? Que, siguiendo lo que vos decías, está en juego el mantenimiento de la estructura sindical. No es poca cosa, no digo que sea poca cosa. No, yo lo estoy diciendo... Porque sin estructura sindical, la situación salarial, de la recesión, del futuro, de la discusión de convenio de trabajo, sería infinitamente peor. Incluso cuando el radicalismo habla de la ley Mucci, que es la ley que quiso hacer aprobar Alfonsín a comienzo de su gobierno, la propuesta de Tetaz no tiene nada que ver con la ley Mucci. La ley Mucci lo que hacía sobre todo era reglamentar la presencia de minorías sindicales en las direcciones gremiales. Sí. Esto es el desfinanciamiento, el fin de la estructura y además hay otras cosas. Digo, ¿qué tiene que ver el Estado en el derecho o no a la reelección en los sindicatos? Digo, eso no es un tema de democracia sindical. Por eso digo, no es que me parece pero, mal la negociación. No tiene nada que ver. En el balance de cosas que efectivamente el gobierno logró en materia de
bienestar de trabajadores y trabajadoras, la negociación, no sé cómo están sacando la cuenta dentro de la CGT. Mañana la CGT no moviliza totalmente, algunas estructuras de la CGT movilizan y algunos gremios de la corriente más combativa sí van a estar. Me hablan de un muy buen trabajo de Abel Furlan como secretario interior de algunas delegaciones. Hay una cosita muy chiquitita respecto de esta discusión para ilustrarla mejor. Hay un sector de la CGT que considera que los despidos o la caída del salario se puede recuperar. Sí. Romper la estructura sindical no. Ese es el debate. Bien, no digo que sea mi opinión, digo que este sector de la CGT considera que eso es así. Y es más, dice, con Macri hicimos esto, lo mismo, y después, bueno, más o menos nos dio resultado porque se recuperó el empleo y el salario, pero no se rompió la organización estructural sindical. no me lo quebraste. Y ahí, después fui recuperando. Y la vida sindical, ¿no? Claro. Me parece que el tema, o sea, en eso estamos de acuerdo. Están batallando contra la amenaza de la destrucción de los sindicatos directamente. Me parece que el núcleo es ese, pero fíjate qué grado de amenaza tiene que haber para que se acepten tantas condiciones, ¿no? Sí, claro. Dicho esto, que Andrés Rodríguez, uno de los referentes más importantes de los gremios estatales, salga airoso diciendo, cumplieron conmigo, estamos en buenos términos, casi como diciendo, qué buen tipo es Santiago Caputo, mientras van llegando los telegramas, a mí me parece fuerte. Sí. Quizás son las maneras y no eventualmente los contenidos. Nos vamos a la pantalla con el señor Hernán Lecher, porque le vamos a contar, le hicimos caso al presidente Javier Milei en la jornada de hoy. A partir de este posteo, miren qué interesante. El presidente Javier Milei, actuando en redes sociales, ahí no hay novedad, y dice, pensalo, Alberto nos tuvo más tiempo encerrados que el tiempo que lleva Milei como presidente. Y nosotros nos tomamos le hicimos caso al presidente. Vamos a pensar un poquito, a ver, esta comparación. ¿Y saben qué? Lo pensamos. Nuestro amigo dice, lo pensé. Y sacamos algunas conclusiones. Le hicimos caso al presidente, ejercitamos nuestra mente. Se nos iluminó la lamparita, se nos encendió la lamparita. Volvieron las ideas, lo pensamos y descubrimos algunas cosas interesantes para compartir en nuestra reflexión. Vieron cómo somos, muy colectivista lo nuestro. Y queremos compartir las cosas que vamos reflexionando en la jornada, cosas que nos trae Hernán Lecher. Bueno, porque además quisimos comparar lo que básicamente planteaba Milei, que es, estuviste encerrado en la pandemia, el peor momento, claramente en materia económica, social y demás, con lo cual queremos comparar con ese momento qué pasó en estos meses. Es decir, hacer esa comparación, los meses que van, si querés, el primer semestre de este año contra el primer semestre del 2020, que fue el del momento del impacto de la pandemia, ¿te acordás? Del 20 de febrero en adelante, diría. Déjame hacer un agregado. El peor momento del planeta. Del planeta, lo que le pasó a todo el mundo. A todo el planeta Tierra le pasó que sí se tomaron distintas decisiones, ¿no? Cuarentenas más estrictas, aislamientos más prolongados, eso siempre es materia de debate y la evaluación de eso todavía corre. Pero lo que plantea Hernán es, bueno, comparemos a ver ese peor momento del planeta, incluso en la mirada del gobierno, la peor de las formas del encierro, la peor de las formas de la cuarentena y a ver qué pasaba. Vamos a hacer una especie de partido entre pandemia mundial y gobierno de Milei en sus primeros meses. Bien. ¿Bien? Bueno, primer semestre, todo primer semestre. Todo primer semestre. Primer indicador, pobreza. Mira a cuánto llegó en el primer semestre del 2020. Llegó a 40,9, estaba alrededor de 35, es decir, se incrementó a aproximadamente 5 puntos la pobreza con el impacto de la pandemia en ese primer semestre, que fue, insisto, el más complejo. ¿A cuánto llegó en el primer semestre del 24? Casi 53%. Bien, ahí el Zócalo va anotando y registrando. Sí, 1-0. 1-0, pandemia arriba. En realidad, sí, efectivamente, ¿no? Va ganando la pandemia en el sentido de que... ¿De qué cosas generaron mayor deterioro? Algo que es importante decir, este nivel de pobreza, por supuesto que son cosas no resueltas que vienen de atrás y vienen de otros tiempos. El piso en el que arranca el gobierno de Javier Milei de pobreza... era un piso alto. Es más, era un piso que le provocó la derrota de las elecciones al gobierno anterior, entre otras cosas, porque los salarios, era gente trabajando, pero con salarios por debajo del nivel de pobreza. Ahora, el gobierno de Javier Milei, con todas las facultades habilitadas para gobernar, es decir, sin las restricciones de la pandemia, lo llevó 11 puntos arriba, 53%. Y efectivamente está muy bien la variación. Fue mucho más grave en este momento que en aquel momento. Claro. No trajimos ese dato porque era mucho número, pero es ilustrativo de lo que sucedió. La indigencia,
Bueno, algo parecido. Acá, además, te agregaría que el dato más complicado de lo que conocimos en materia de pobreza, indigencia, de ingresos y precios y demás, ha sido este dato de la indigencia, porque no solo dio 18,1 ahora, sino que más que se duplicó el valor respecto del primer semestre. Fíjate en el primer semestre del 2020, con las restricciones, con el problema de que no podía salir y demás, 10,5. Recordá que en aquel momento hubo la implementación del famoso IFE, después se discontinuó. Se tomaron decisiones políticas. Claro, parte digamos, de haber logrado que la desocupación, que la indigencia y la pobreza no se incrementaran tanto, bueno, tuvo que ver con eso. Sí vale la pena mencionar, vos lo decías antes, impacto global. En todos los países se incrementó. Quizás la característica de la pobreza, más bien, en la Argentina es que post pandemia no tuvo una curva descendente como sí sucedió en otros países. 2-0 para la pandemia. Bien, 2-0. Pasemos. Desocupación. Acá, efectivamente, la desocupación hoy es menor. 7,6, en aquel momento llegó a 11,7. Acá alguno me puede decir, bueno, pero pará, Hernán, porque en realidad también los pisos son distintos de cuánto venía antes y demás. Bueno, el dato nos indica en principio esto. Además, alguno me puede decir, en la pandemia lo que sucedió es que se te disparó porque básicamente no podías salir. No podías trabajar. Sencillo, Claro, no estaba podías. todo cerrado. Aparte del reclamo que se le hacía al gobierno después de un momento determinado. Es decir, con todos los reclamos en la peor versión de la pandemia para los sectores productivos, para quienes eran críticos de esa decisión, bueno, generó un 11,7%. Ese 7,6 eso es sin pandemia, digamos. Eso es sin por pandemia. Si hiciera falta aclararlo. Y el primer semestre, acá también vale la pena mencionarlo, yo te decía, la pobreza en todos los países después bajó. Bueno, la desocupación acá también bajó como el resto de los países. Lo que no bajó fue la pobreza, pero la desocupación sí. De hecho, en los siguientes semestres termina quedando por debajo del 7,6 y con Milei se incrementa 1,1 punto porcentual. Es un 2-1 para la pandemia con estas consideraciones. ¿no? Vamos al tercer partido, digamos, si querés. Nivel de actividad. Bueno, acá hicimos una comparación tratando de ser un poquitito razonables en algunas consideraciones. Primero, 2020 la caída fue de casi 10% en todo el año, una caída brutal. En todo el año, en todo el 2020. Sí, mucho más significativa que lo que fue la caída en este primer semestre del 2024. De hecho, le sacamos el agro por esta sencilla razón. ¿Estás haciendo trampa? Y porque el tema es que incluirle el agro hace que este indicador se reduzca aproximadamente a 4, pero solo por efectos estadísticos, porque tendría la ventaja de compararse con el año de la sequía. Bueno, vamos a ser un poquitito equitativos en la comparación, si no seríamos francamente muy injustos con la pandemia. Bueno, de todas formas, el impacto de la pandemia en materia de actividad fue mucho más significativo, 9,9 contra 8,1. Sí, lo que me interesa decir acá es que este 8,1 es un montón. Empatan o vamos a 3-2, pero en la comparación te diría, este dato sin pandemia es un montón, es de una gravedad inusitada. Si yo le saco el agro, porque el resto de los sectores, francamente, dan en promedio esa caída. Bien, ¿no? ¿Qué más? Pasemos. Promedio de los salarios registrados del sector privado. Bueno, acá gana lejos Milei, pero lejos Milei, una caída de casi 9 puntos en el primer semestre. Incluso si llegamos hasta hoy, la caída de lo que es el promedio del salario registrado está en el orden de los 4 puntos, así que de todas formas le gana lejos al primer semestre del 2020. En aquel momento, ¿qué hubo? El repro, ¿te acordás? Sí, claro. La política, una fuerte política de sostenimiento de los salarios, que buena parte de los salarios la pagaba el Estado. No podías trabajar, entonces el Estado subsidiaba a la empresa, o subsidiaba tu salario a través de la empresa. Se lo giraba la empresa, pero la empresa básicamente te lo pagaba. Bueno, ¿cuánto vamos? 4-2. 4-2. Va contando ahí el Zócalo. Promedio, esto ya lo pasamos. Vamos a la siguiente. A ver en qué cancha nos toca A ver qué partido toca jugar. Puesto de trabajo registrados, unidades productivas. Te diría que acá, bueno, gana la pandemia o gana, si querés, Pierde Milei, la que pandemia, en menos cantidad de puestos de trabajo. La pandemia tuvo un impacto mayor, casi 300.000 puestos de trabajo. Pero ojo, 225.000 tenés a esta altura del partido en el primer semestre del 24, pudiendo salir a laburar sin ningún problema.
¿no? Con lo cual es ilustrativo. Es un número muy grande, pero vamos a computárselo. Esto ocurrió durante la pandemia. Un gobierno atado de pies y manos, todos los gobiernos del mundo atados de pies y manos en torno de lo que se podía efectivamente hacer, tratando de cuidar la salud. Estamos hablando del primer semestre. Creo yo, Hernán, corregime, cuando las políticas de cuarentena no eran tan criticadas. Había mucho consenso respecto de lo que había que hacer, porque había mucho miedo en la sociedad, de que lo que había que hacer era guardarse. Es un gobierno libre, en todos los sentidos, si ustedes quieren. O sea, durante este primer semestre había lagartos cruzando las avenidas del planeta. No había nada, animales salvajes que andaban caminando por ahí. Acá no. Esto es vida normal. Estas son en ambos decisiones políticas. Pero esa decisión política de un gobierno con todas sus facultades. Sí, decisión política con un componente externo muy fuerte y decisión política. Claro. Sencillo. No sé si nos queda alguna más. Vamos bien con el 5-3, yo ya perdí el número. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Las pymes. Un dato muy significativo, desaparición de 10.407 pymes en lo que va de este primer semestre y en el impacto más significativo de la pandemia. Después rebota y se reduce sensiblemente ese número, pero no llega a los 10.000. Fíjate que tenés casi 1.000 empresas pymes de diferencia entre una y otra, aquel sin poder abrir o levantar la persiana durante varios meses del efecto más sensible de la pandemia. Bueno, acá claramente a favor de la pandemia. Todo dato negativo, Sí, está claro, ¿no? No sé si nos queda algo más, creo que no. No, este es el último. Le hicimos caso al presidente Javier Milei. Probablemente habría que pensar 2 veces antes de proponer este tipo de comparaciones, porque con honestidad intelectual esta comparación no favorece en nada a un gobierno que toma decisiones libremente frente a un gobierno que en todo el planeta toma decisiones más o menos a tientas de que era lo que creía que era mejor, pero con una restricción muy, pero muy fuerte que impedía el normal desenvolvimiento de un país. Es decir, estamos en indicadores económicos, laborales y salariales en este momento en situaciones similares o peores que cuando tenía el planeta una pandemia. Es una reflexión, nos da la sensación, a la que el presidente no nos debería haber invitado. Hernán, nos vamos a meter en el tema universidades. Sí. Y antes de una charla interesante con Mario Lozano, ex decano de la Facultad de Quilmes, de la Universidad Nacional de Quilmes, nos trajiste una suerte de radiografía de los reclamos en el país de las universidades nacionales. Sí, hicimos un relevamiento, Pablo, sobre cuál es la situación de buena parte de las universidades en la Argentina. Vamos a repasar algunos casos. Te diría que resume en buena medida todos los problemas de lo que podríamos decir la emergencia de las universidades. Sí. Yo me puse a repasar, a puntearlas, de hecho lo titeé más temprano y digo, uy, pucha, hay de todo, hay de todo. Y cada uno de los rectores de estas universidades nos contó, diría, su problema principal. Fíjate, repasemos rápidamente algunos de los casos. En la Universidad Nacional de Jujuy, mirá en qué hace hincapié. Dice, nos va a llevar entre 10 y 20 años recuperar el sistema científico. Uno de los grandes problemas de la crisis que está viviendo hoy el sistema científico, universitario, académico en nuestro país. Vamos a la universidad. Tenemos construcciones con avances de hasta el 70% que no se volvieron a licitar. Es decir, acá tenés temas de infraestructura, pero también tenés temas de científicos y científicas que se van y que para volver a formarlos, o eventualmente convencerlos de que vuelvan a un país como la Argentina, que los maltrata de esta manera, lleva mucho tiempo. Me quedo con estas y ahora vamos con aquellas, si te pasa, Hernán. Universidad Nacional de Tucumán. Necesitamos la ley para los salarios de los docentes si hay preocupación por el recorte en el presupuesto 2025. Bueno, este es el eje central de la movilización del día de ayer. Varias universidades obviamente lo pusieron en el centro de la escena, muchas también con problemas edilicios de distinto tipo. Si querés, seguimos ¿Querés ir allá? Vamos de norte a sur. Reducción del consumo de energía eléctrica. Bueno, esto en alguna medida nos retrotrae a las discusiones que habíamos tenido en los cuestionamientos con el gobierno de la etapa anterior, que finalmente le dieron los recursos. Pero de todas formas, claro, para muchas universidades, la luz es uno de los gastos más significativos. Te dieron un aumento del 70%, del 100%, pero la luz aumentó 500%, con lo cual es un gran problema. Reducción de fondos asignados a los comedores. Algunas universidades también tienen problema con esto. Y
más del 70% de nuestros docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza. Lo Bueno, que retomando la discusión de la movilización de ayer y lo que decían también en la Universidad de Tucumán, acá lo dicen por el lado de la Universidad del Litoral. Vamos al centro del país, a ver. Acá tenemos la Universidad Nacional, bueno, del Nordeste. Esto es uno de los temas ya, un poquito más arriba, pero vino acá. que más me llamó la atención, Pablo. Esto ha generado un éxodo de investigadores y docentes hacia universidades privadas o del exterior, lo que mencionamos también, lo que te cuesta después recuperar eso, ¿no? Sí, y llamativo, no es el único rector que lo dice, y en el último tiempo ha aparecido esta cuestión que hasta ahora no estaba tan presente. Gente que abandona la universidad para irse a trabajar en la universidad privada o afuera. En la universidad privada o afuera, porque el salario no alcanza. Es la derivación de lo que veíamos un poquitito más arriba. Tenés ahí la Universidad Nacional de Entre Ríos. Obras que estaban licitadas y autorizadas a iniciarse se paralizaron. Por un ejemplo, el Hospital Veterinario, en el caso de la Universidad de Entre Ríos en particular, obviamente menos inversión en ciencia y tecnología. Esto también es una cosa recurrente. No se renuevan cuestiones tecnológicas y demás. Vamos a repasar las últimas que nos quedan un poco más rápido, así no hacemos esperar tanto a Mario Lozano. Universidad Nacional de Rosario. Seguimos un poquito más, vamos del centro hacia el sur. Plantea lo que la plata no alcanza, básicamente. Trabajador docente inicial cobra algo más de 140.000 pesos por mes, un docente inicial 450.000. El Comahue, no realizaron convocatorias a proyectos de inversión. Hay atraso en el pago de luz, lo que implicó pagar intereses de deuda. Renuncian docentes con dedicación simple, profesionales migran laboralmente a otros ámbitos. Universidad Nacional de Río Negro, problemas para pagar los alquileres de las distintas sedes. Se restringió al mínimo la salida a Congreso, los viáticos y el transporte. ¿Avellaneda qué dice, hermano? Lo de Avellaneda es interesante. Hay deserción de alumnos por problemas económicos. Nos piden, me consta, clases virtuales para ahorrarse el transporte. ¿Vos sos docente de Yo soy docente de Avellaneda, de hecho, con lo cual me consta y suele ocurrir. Y bueno, obviamente, cuestiones de investigación que están recortadas. Se recortan también, habitualmente se abrían nuevos cursos, nuevas comisiones, olvídate. Bueno, muy rápidamente, Universidad Nacional General Sarmiento, también aquí en el conurbano bonaerense, menos comisiones disponibles, limita el número de materias que los estudiantes pueden anotar, es decir, menos oferta, suspendieron compra de insumos, etc. Y Universidad Nacional Tierra del Fuego, se dejaron de alquilar edificios, no comenzaron nuevas carreras, la investigación y la vinculación tecnológica funcionando al mínimo. Con la desactualización de salarios, hay docentes que se están yendo de la provincia de Tierra del Fuego. Gran panorama nacional nos trajo Hernán Lecher de lo que está pasando con las universidades, que le da cuerpo a la movilización de mañana. Compartamos la pieza audiovisual con la cual el Consejo Interuniversitario Nacional, ahí donde se reúnen todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales, invitan a la movilización de mañana. Cerrá los ojos e intentá imaginarte un mundo. Sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la Universidad Pública Argentina. Todos ellos que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra, hoy están a tu servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera Copa del Mundo. ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la Universidad Pública Argentina? 2 de octubre, defendamos la Universidad Pública. Bien, esa es la pieza con la que el Consejo Interuniversitario Nacional convoca a la movilización de mañana a Plaza Congreso, a la Plaza de los Dos Congresos. Mario Lozano, ex rector de la Universidad de Quilmes, que además cumplió años por estas horas. Mario, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos en A24. ¿Qué tal, Pablo, Hernán? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está viviendo estas horas, Mario? Mirá, con
mucha preocupación por el estado en el que tenemos a nuestras universidades, a nuestro sistema universitario argentino, público, que siempre intenta sostener un nivel de calidad, de inclusión y de pertinencia en el territorio en el más elevado nivel, y que está siendo casi imposible con los recortes presupuestarios que estamos viviendo. Ustedes marcaban ahí lo que muchos rectores de nuestras universidades públicas dicen, rectores que hay que recalcar de muy diverso origen político, los que señalaban, pero además todos con una mirada de defensa de la educación pública y de defensa del sistema universitario, entendiendo los problemas que hay. Ahí me parece que salieron los problemas más importantes, que tienen que ver por un lado con los salarios del personal, de docentes y no docentes, que hace que, como decían ustedes recién, hay docentes que ya empiezan a elegir otros rumbos para su vida, porque no pueden cubrir los gastos mensuales con el salario que obtienen de la universidad ¿Y eso pública. qué significa, Mario, para los profesionales del futuro? Y eso significa que las universidades van a empezar a dar menos respuestas académicas adecuadas, vamos a tener clases, cursos de menor calidad, cuando tengamos menos docentes y no lo podamos cubrir, vamos a obligar a nuestros alumnos a cursar en comisiones en donde la relación docente-alumno se dañe, no en el sentido del trato, sino en el sentido de la cantidad. Las universidades, tenemos una tendencia, sobre todo las universidades más nuevas, de tener cursos en donde la relación docente-alumno no pase de 1 a 30, de un docente cada 30 alumnos, y si aparecen más alumnos se crean más comisiones para garantizar que haya una relación adecuada, cosa que a veces es difícil hacerlo en las universidades más tradicionales del sistema. Claro. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, nosotros nacimos con esa idea y la infraestructura edilicia del edificio está apostando a esa idea. No hay aulas que puedan soportar un curso con 400 alumnos. Entonces no podés generar esa combinación de pocos profesores y muchos alumnos. Pero bueno, eso se va a ir resintiendo porque vamos a tener profesores con menos experiencia, menos capacidad de formar a los nuevos docentes y, por supuesto, menos cantidad de profesores para los cursos que damos. Martín. Por otro lado... Sí, perdón. Sí, completa, Mario. No, por otro lado tenemos el problema de la financiación de la investigación científica y tecnológica. Y ahí lo que decían de la Universidad de Jujuy se puede replicar en cualquiera de las universidades. No vivimos una época en donde se desprecie tanto la ciencia y tecnología desarrollada localmente. Sé que Martín Granowski tiene una pregunta, pero quiero saber más sobre esto. ¿Qué impacto tiene lo que se investiga y se desarrolla en términos científico-tecnológicos en una universidad en el esquema general de la ciencia y la tecnología de un país? Mira, en el caso de Argentina, la investigación científica y tecnológica de Argentina, el 80% se realiza en las universidades. A veces asociada al CONICET, a veces asociada a otros, a veces solo de las universidades, pero el 80% de los investigadores argentinos tienen su asiento, su trabajo en universidades públicas. Es una magnitud muy, muy grande. No conocía el dato, un dato muy importante. Sí, Martín. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Martín Granowski. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te...? Tengo la sensación, no sé qué te parece a vos, de que a diferencia del 23 de abril de la primera marcha, donde el gobierno estuvo relativamente callado, esta vez se está haciendo campaña abierta. Y parte de la campaña, digamos, son diferentes formas, me parece, quiero saber tu opinión, de presentar un dogma. El dogma es déficit cero, acá no hay guita, y en todo caso, decime de dónde la saco. O sea, no se habla de crecimiento, sino solamente de déficit. Y uno de los argumentos estos días de esa campaña es: las universidades públicas tienen demasiados alumnos. En realidad está respondiendo un poquito a lo que vos decías, de manera perversa, en todo caso. Porque la relación profesor-alumno en contra se resolvería con menos alumnos. Es decir, el argumento del gobierno es: para esta plata son demasiados alumnos. Dice que están inflados. Hagan otro esquema, exactamente. O que y además suman, dice que están inflados, las dos cosas.
O sea, que son muchos y que es mentira, las dos cosas. Te pregunto tu contraargumento en todo caso. Bueno, es el sueño líquido de los fascistas, ¿no? Tener un pueblo poco educado, con pocas capacidades de pensar y, por supuesto, de responder adecuadamente, de generar debates basados en información. Nosotros estamos en el lado contrario de eso. Creemos que cuanto más educado sea nuestro pueblo, más capacidad va a tener para mejorar su situación y para tomar decisiones en cualquier momento, aun cuando nos equivoquemos, por supuesto, pero vamos a tomar mejores decisiones durante más tiempo si estamos mejor informados y mejor formados para responder, y ahí las universidades públicas tienen mucho que decir, no solo porque forman a los profesionales, sino porque utilizan la difusión del conocimiento como una herramienta para democratizar el conocimiento. Ahora, Mario, me quedo, sí. te agrego otros argumentos. Me gustó lo que propone Martín. Te tiramos los argumentos. Vos fuiste rector de la Universidad de Quilmes y seguramente podés responder esto para alimentar el debate. Dice el gobierno, además de esto que menciona Martín, que no saben gestionar los fondos que se les dan. Eso hace referencia a rectores y rectoras. Que hay un porcentaje muy alto, como un 40% de estudiantes que en realidad no cursan, que solamente es casi 50% que está efectivamente cursando, y que además estamos sosteniendo un sistema para extranjeros. Agarrá el que quieras y contanos qué ves acá en el argumento del gobierno. En principio, lo primero que hay que decir es que las universidades públicas argentinas vienen trabajando con un presupuesto escasísimo hace muchísimo tiempo. Si uno compara universidades del mismo tamaño, de tamaño similar, como es la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de San Pablo, con la UNAM en México o con la Universidad de Chile, tienen por alumno 7 veces más presupuesto las universidades no la estoy comparando con Harvard, no la estoy comparando con la Sorbona, estoy comparándola con universidades latinoamericanas porque son más parecidas a la nuestra, ¿no? Estas universidades latinoamericanas por alumno tienen 7 veces más presupuestos que la UBA. Y si vos comparás la Universidad de Quilmes con la Universidad Federal de Río de Janeiro, por ejemplo, o universidades parecidas que tienen un tamaño similar, pasa lo mismo. Las universidades extranjeras tienen 7 veces más presupuesto por alumno que las nuestras. Díganme si eso no es saber utilizar los recursos por parte de las porque el gobierno te diría, bueno, son países que tienen más recursos, los ponen. Vos lo que estás diciendo es, nosotros con 7 veces menos recursos, mirá cómo gestionamos. Pero no solo mirá cómo gestionamos, tenemos premios Nobel en Ciencia que nacieron de las universidades argentinas, tenemos resultados en transferencia de conocimiento y generación de empresas como muy pocos países tienen. Una gran cantidad de las empresas que desarrollaron sistemas de diagnóstico, vacunas para la pandemia de COVID, salieron de las universidades públicas. Cuando necesita la Argentina una respuesta directa, esa respuesta está porque las universidades tienen gestión y están preparadas para responder. En la época en el gobierno de Néstor Kirchner se dio un cambio en el rol de las universidades muy importante. Néstor, por primera vez, fue el primer presidente que lo hizo, consideró a las universidades como aliadas principales del Estado para ser asesoras del Estado. Le sacó un curro que tenían los privados, las organizaciones no gubernamentales privadas, y todas las asesorías, siempre que hubiera la posibilidad, la pasaba por el sistema universitario. Eso cambió la forma en que las universidades se relacionaron con el Estado y con el territorio. Bien. Porque empezaron a trabajar todas las universidades mucho más cerca del territorio. Claro. Mario, te hago la última. Uno descarta el veto del gobierno porque hoy otra vez el vocero presidencial lo anunció. ¿Qué te imaginás después de la marcha de mañana y con el veto encima? Bueno, un costo político muy grande por parte del gobierno, porque yo entiendo que la marcha va a ser masiva, muy federal, muy federal. Eso es un aspecto que no hay que desdeñar. Claro, no es solo en el Congreso aquí en Buenos Aires, es cierto. Claro, por supuesto que las universidades del conurbano
y probablemente la Universidad de La Plata también va a movilizar a Buenos Aires, como históricamente lo hacemos, pero va a haber marchas en Córdoba, en Jujuy, en Entre Ríos, en todas las provincias argentinas, principalmente en las capitales, donde están las sedes principales de las universidades locales, pero también en ciudades importantes del interior, como Río Cuarto, como Villa María, por ejemplo, que tienen su universidad y que defienden fuertemente la presencia de esa universidad. La marcha va a ser, entiendo, de una magnitud similar a la de abril, y nada, el gobierno puede seguir ciego a los reclamos, testarudo con sus posturas, pero claro, eso va a tener un costo político, por supuesto. Mario, gracias, un gran abrazo, gracias por este rato. De nada. Bien, veremos mañana, ¿no? De qué se trata la marcha, qué magnitud tiene en todo el país y cómo el gobierno, por lo que dice Mario... Esa es una clave de los números de mañana, porque si ¿cuál? no va a estar todo... A ver, ¿dónde se calcula? ¿En Plaza de Mayo? En Congreso solamente, porque a veces es en Congreso y no en Plaza de Mayo, a las 5 de la tarde, o se calcula en todas las ciudades. El 23 de abril pasado, algunos cálculos llegaron a hablar de 2,5 millones de personas. A nivel nacional. El momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda y al volver vamos a hacer un repaso que tiene un hilo conductor. Tiene que ver con el modo de comunicación política. Aquí en la Argentina, con lo que pasó en las últimas horas con el gobierno de Milei. En Estados Unidos vamos a charlar con Adrián Sack también. Cosas que pasaron en México importantes porque hubo recambio de gobierno. Asumió quien va a continuar la tarea de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, y está con nosotros Julieta Weisgold, consultora en comunicación política, para que nos ayude a analizar si efectivamente hay un punto de inflexión, qué es lo que está viendo en cómo el gobierno responde a este momento también. Todo eso después de la tanda. Dale. Sobre Javier Milei y su discurso, sobre Trump, sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo eso vamos a conversar con Julieta Weisgold, consultora en comunicación política, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Vamos a partir como disparador de un tramo del discurso de Javier Milei, otra vez para analizar el modo en que evidentemente polariza, vuelve a recurrir a cierta violencia discursiva y a ver qué piensa Julieta sobre esto. Dale. Les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000 o que no tenía techo. Acá estamos nosotros para defender el peso. Bueno, están los econochantas, pero también están periodistas y también están consultores, así que también ensobrada, Julieta, en algún punto. Casta habló de todo. Casta. A ver, no dejó fuera a nadie. Así ¿qué estás viendo ahí? Pero la pregunta no es qué está viendo, porque no es una novedad en Milei. ¿Qué está viendo ahí en este momento del gobierno? A ver, parece que el gobierno está redoblando la apuesta sin ningún tipo de reflejos, ¿no? Recordemos lo que había pasado. ¿Sin reflejo? Y sin reflejos. A ver, ¿en qué sentido? Sí. Recordemos lo que había pasado a principio de año con la marcha contra el recorte universitario, ¿no? El gobierno hasta último momento, hasta el día anterior, inclusive el mismo día antes de la marcha, reforzó la posición. Y después de la marcha empezó a ir atrás, inclusive desde el punto de vista retórico, además de las medidas, ¿no? Sí, es cierto. Después vino la incorporación de Francos al gabinete. Digo, estoy nombrando algunas de las cosas en las que parecía que el gobierno iba para adelante, por supuesto siempre va para adelante, ¿no? Pero en algunas cosas retrocedía. Parece que este último mes, con todas las variables de la economía que van en el mismo sentido, ¿no? Si uno mira las variables interanuales de la CAME, los números de la UIA, todo va en descenso. Sí. La industria cayendo, el comercio cayendo, todo sigue en ese sentido más allá de la variación intermensual, ¿no? Que es de lo que se agarra en algunas cosas el gobierno. La inflación que vuelve a subir respecto a mayo, la pobreza que creció 12 puntos del año pasado, la indigencia que se duplicó, o sea, todos datos que van en el mismo sentido y el gobierno que en este contexto decide, por un lado, vetar la reforma jubilatoria y por otro lado hacer un asado festejando, ¿no? Generar una imagen en torno a eso, festejando algo que además como tema tiene muchísimo consenso social, que es el tema jubilaciones, el tema jubilados, el tema mayores, igual que el tema universitario. Claro. ¿No? Entonces parece, ¿se habrá quedado sin reflejos el gobierno?
Esa es A ver, la pregunta. por lo que contás, vos decís, bueno, todos los indicadores sociales están empeorando, los económicos también, y el gobierno parece decir, acuérdense que nuestra pelea es contra ellos. Y en ellos aparece la casta, los cuca, los econochantas, los periodistas, los censores, etc. Lo que vos te preguntás es si eso va a funcionar de la misma manera, o si no tiene otras herramientas. Claro, lo que parece como cambio, digamos, de sentido del gobierno durante este último mes es que si antes iba hacia adelante y en algunas cosas podía llegar a recular, Sí. parece que dejó de hacerlo. Y ese ir para adelante, nosotros jugamos con esta idea de que el gobierno va para adelante. ¿Es un ir adelante en fortaleza o en debilidad, a tu criterio? A ver, es un ir para adelante hasta ahora en términos de reforzar su núcleo duro, ¿no? Sí. Hablarle lo mismo que el acto en Parque Lezama, lo que hace es hablarle a los propios y reforzar su núcleo identitario. Pero de vuelta, uno mira los números en las encuestas, escucha los grupos focales, ¿no? Y va viendo, sobre todo en los grupos focales, un desgaste, ¿no? Inclusive en los votantes propios, gente que empieza a tener emociones negativas respecto al propio gobierno. Eso se ve en las conversaciones de los grupos focales, ¿sí? No es una encuesta No, fría en las cuantitativa. encuestas también este mes, en casi todas las encuestas empezó a Pero bajar. en lo cualitativo puedes interpretar mejor qué es lo que está molestando. En lo cualitativo, se empiezan a escuchar, sí, emociones negativas que vienen desde emociones menos activas, ¿no? Como miedos, angustias, que eso se escucharon inclusive en los votantes propios desde los primeros meses del gobierno de Milei. Pero ahora, bueno, también se escucha algo de bronca, ¿no? Mentiroso, dicen algunos. A ver, Timerman, Malagoli hicieron un trabajo de la sastrería interesante respecto del interés que genera la palabra Milei. Es decir, si cuando el presidente habla está la misma atención o el mismo interés que en tiempos anteriores. Recordemos, estamos a menos de 10 meses de gobierno, pareciera que fuera mucho más, pero realmente es poco tiempo. Vamos a compartir algunos datos de la sastrería. Gran abrazo para Raúl Timerman. A ver, ¿tenemos? El discurso de Milei pierde interés. Este es el trabajo, insisto, de la sastrería Timerman y Malagoli. Bueno, el discurso de Milei, esa es la pregunta, en consonancia con el descenso de la aprobación de la gestión registrada, entre 6 y 8 puntos según 3.0 Gila Wilker. Y acá dice, bueno, estas son las declaraciones públicas. El foro de Davos, la asamblea ante la ONU, la inauguración de sesiones ordinarias en marzo, la presentación del presupuesto 2025, primer programa de Susana Jiménez y la entrevista de Milei en su segundo programa. Es decir, estas son las comparaciones. Miren, acá están los datos. Inicio de sesiones ordinarias, prime time 1 de marzo, en televisión abierta 20.4, 20,4 décimas. En televisión por cable 36, es decir, 50 puntos de rating frente a 15 puntos de la presentación del presupuesto 2025. Vamos a ver si esto es solo una casualidad. A ver, otra comparación. El discurso del presidente Javier Milei en el foro de Davos. Gran volumen de menciones en las redes sociales. 1 millón, casi 100.000 menciones. Frente a el discurso del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas, 344.000 menciones. Una caída muy importante. También de menciones en redes, que es la arena donde mejor se mueve el gobierno. Y aquí tenemos, después de la postergación del inicio del programa por la presentación del presupuesto, vuelve Susana Jiménez a la televisión, 18.5 puntos de rating frente a la entrevista de Milei, 13,3. ¿Qué pensará Susana Jiménez? ¿Habrá sido mala elección de Cristian Castro o habrá sido la entrevista del presidente? Hay un dato que es que el programa de Susana midió más con Cristian Castro que con Milei. Claro. Que lo decía un poquito porque ella más lo abajo. dividió en dos, claro. Bueno, ¿qué se preguntará la producción del programa eventualmente para la próxima vez? ¿Habrá sido el presidente o nos equivocamos en alguna otra cosa? Marca un desinterés, son datos, es una comparación de datos. ¿Vos estás viendo o qué evaluación haces de ese desinterés? Mira, este gobierno Milei llega al gobierno con dos patas, ¿no?, centrales. Una, la articulación de consensos, ¿no? Alianza incondicional, así lo llaman, con Macri en su momento, porque si no hubiese llegado, digamos, con los votos propios. Por un lado, la articulación política y por otro lado, como un cambio de paradigma para muchos de sus votantes, ¿no? No era solamente un cambio en términos de continuidad o cambio lo que se juega en general en una elección, sino que era un cambio profundo, ¿no? Un cambio de paradigma, así lo llamaban muchos de sus votantes.
¿Y por qué un cambio de paradigma? Porque de algún modo interpretaba Milei algo de la sensibilidad de esos votantes, claro, ¿no? Que tenía que ver con bronca, con desazón, con angustia, con no saber a dónde depositar todas esas emociones y encontraron un cauce ahí. El riesgo que tiene el gobierno es estar perdiendo, ¿no? Más allá de lo político y las alianzas políticas que pueda llegar a tejer o no, también ahí hace un juego inestable, sí, estar perdiendo apoyo en su propia base electoral si deja de interpretar esa emocionalidad. Julieta, te pregunto por algo que habrá un mes aproximadamente, no me acuerdo quién era la consultora, que preguntó sobre frases propias de Milei. El 80% decía de la gente que era mentira. Sin embargo, tenía aceptación del 50%. Había una disociación evidente que para los efectos finales no cambiaba demasiado. Esa encuesta hay que releerla hoy con la caída de la aceptación de Milei. Me refiero, la gente va a empezar a decir, bueno, ahora sí quiero que me digan la verdad, o puede seguir disociado. A ver, esa cuestión de la verdad o la mentira fue un tema de debate desde el día 1 en la elección, ¿no? Si Milei estaba loco fue un tema de debate, si Milei decía la verdad o no fue también un tema de debate. Y en realidad había un proceso de disonancia cognitiva entre lo que Milei decía y lo que Milei proponía en realidad. Y muchos de sus votantes estaban en contra de lo que Milei proponía, ¿no? Y uno decía, ¿pero cómo puede ser? Bueno, porque lo que pasaba era que interpretaba desde la emocionalidad un cauce para broncas, para cosas que no terminaban de cerrar, ¿no? Desde el punto de vista político en la gente. Entonces, creo que el punto, más que si se puede llegar a la verdad respecto a cómo piensa o no piensa, ¿no? Tiene más que ver con si va a poder seguir siendo continuar ese cauce, claro, exactamente, o no. Hoy habló Cristina Fernández de Kirchner, pero más que lo que dijo, nos parece interesante el movimiento que hizo. Cristina Fernández de Kirchner, sin avisar, fue a una parroquia en La Matanza, que uno podría decir, si la madre de todas las batallas políticas es la provincia de Buenos Aires, La Matanza dentro de la provincia de Buenos Aires también efectivamente lo es. Fue con el padre Tano, un cura que tiene mucho trabajo territorial, mucho trabajo de construcción de vínculos comunitarios. Escuchen lo que dijo. La verdad que quiero decirles que me están haciendo llorar un poquito. Me están haciendo llorar y quiero... Bueno, acá vinimos con el padre Tano, el famoso padre Tano, que yo no lo conocía, pero los chicos siempre me decían todas las cosas que hacía en los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos. ¿Cómo, mi amor? Por eso, escuela, pileta, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes, para recuperar lo que se fueron los padres y para que no siga avanzando el narco como sigue avanzando en todos nuestros barrios, producto de que el Estado se retira. Y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, siempre. Recién vengo del otro extremo de la vida, los pibes. Nosotros estamos en este extremo ya. Bueno. No tanto. Vengo de los pibitos en la pileta, che. Vengo de los pibitos en la pileta que estaban haciendo, aprendiendo a nadar, disfrutando del agua, de la pileta, como cualquier chico tiene... Bueno, allí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Dijo 2 o 3 cosas que me parecieron interesantes. La primera es la acción. ¿Dónde ir? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de acción está haciendo? Le vamos a preguntar a Julieta cómo lo interpreta. Pero dijo, yo estoy en la segunda parte de la vida, pero quienes estamos de la otra parte de la vida, pensando en la segunda mitad de la vida, tenemos mucho para dar. E hizo una reivindicación muy importante del trabajo de las organizaciones, de los clubes, de las parroquias, en los barrios, en esa construcción de lazos comunitarios contra el avance del narcotráfico, que es quien teje esos lazos cuando se retira el Estado. A mí me parece que hay otra clave interesante, ya en términos un poco más finos de discurso político. Pero en esta escena, Julieta, ¿qué ves? ¿Qué te resulta interesante de este movimiento de Cristina? Bueno, la primera pregunta es si este movimiento anticipa, ¿no?, la jugada para las elecciones que vienen y movimiento si significa algo en relación a ella misma y a su posición. A ella como posible candidata. Exactamente. Viene haciendo varios movimientos, ¿no? Esa es la primera, pero el de hoy fue el más llamativo, tal vez también porque cambió el registro que venía teniendo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y bueno, volvió a
un barrio, ¿no? Volvió al contacto con la gente. Al contacto y a la cercanía con la sale gente. de las clases magistrales por un momento, digamos. Exactamente. Y lo que hay que ver es si esto es un anticipo de nuevas articulaciones, ¿no? Territoriales y de nuevos pasos que vaya a dar el peronismo y el kirchnerismo en este sentido. Y cómo se articula todo esto, ¿no? O si pasa un poco lo que pasó con las 2 cartas que escribió Cristina durante este año, que finalmente la dirigencia intermedia no terminó de hacer algo con eso tampoco, ¿no? Inclusive desde el punto de vista discursivo, los hilos, ¿no? Que dejó Cristina para hilvanar en su propio discurso. Sí. Entonces yo creo que hay que ver de qué se tratan estos primeros pasos. ¿Y en la discusión interna qué función cumple esta bajada a territorio de Cristina? Bueno, la discusión interna, por eso digo, hay que ver si esto en la interna ordena Cámpora Kicillof, digo, sí, yo lo que digo es lo que creo es que hay que ver si esto ordena, digamos, un discurso en relación a ella y a sus propios pasos de cara al año que viene, ¿no? A que ella efectivamente va a jugar el año que viene. ¿Y qué Martín, pasa ¿querés decir algo sobre esto y pasamos a Estados Unidos? Lo que quiero decir rápidamente es que, efectivamente Cristina se larga al territorio que ya conoce por otra parte, otra que lo hace prácticamente sola, inclusive sin Cámpora. Creo que además esto habla de que la autoridad para un sector del peronismo y del kirchnerismo, el liderazgo de Cristina, no hay delegación en máximo en esto. En todo caso, la delegación es relativa en comparación a lo que podía ser un año atrás. Eso me parece que es otro elemento. Y luego, coincido con Julieta, creo que Cristina, no estoy haciendo futurología, sino historia en todo caso. Lo que hizo hasta ahora es moverse hasta el último momento en diferentes andariveles y decidir en el último momento posible. Me parece que si sigue con esa historia es lo mismo que uno puede suponer que hará el año que viene, aunque no juega sola, obviamente. Irina. Yo justamente antes de que viéramos esta escena, te quería preguntar si esta exacerbación de las últimas semanas, en el discurso no solo de Milei, sino de todo su mundo, ¿no? Anti-kirchnerista, recalcitrante, y el video del Cuca 12 y demás. Primero, ¿qué efecto y qué peso pensás que tiene y cómo lo relacionás con estas apariciones de Cristina? Bueno, a ver, creo que también va todo en el mismo sentido de parte del gobierno, ¿no? Porque el gobierno no hacía, si bien obviamente el kirchnerismo es el antagonista político principal, en realidad el antagonista principal del gobierno es la casta, ¿no? Era la casta. Y la casta es un significante móvil. Sí. Ahí entraban cosas, salían cosas, dependiendo de la voluntad del gobierno. Y en este último mes, con un discurso muy endurecido, empezó a apuntar directo contra el kirchnerismo, ¿no? Como también si estuviera resumiendo el discurso, como si estuviera llevando el discurso a un punto solo y en algún punto también intentando jugar algún juego. ¿Y eso, pero eso lo hace porque le fracasa ya lo de la casta porque está agotado? Es que en realidad yo no... A ver, si es una estrategia, puede ser, pero no hay pruebas de que eso esté agotado en sí mismo. Entonces, en algún punto tal vez sea un juego más político. Habrá que ver si después vuelve a articular el discurso de la casta o se queda ahí, ¿no? Sí, y mi intriga la incógnita es si esto, ¿en qué medida le sirve o se gastó? A mí también lo que me sorprende es que, por ejemplo, se subió el Poder Judicial a esto, ¿no? Con el anuncio de una sentencia. El adelanto de la sentencia. Claro. Entonces digo, ¿qué pasa, no? Realmente me pareció muy llamativo. Sí, es por eso. Creo que es un signo más del gobierno yendo directo, de una forma que no había jugado hasta ahora. Vamos a cambiar, no tanto, nos vamos a ir a Estados Unidos al encuentro de nuestro colega, compañero, casi amigo de QR, Adrián Sack, para escuchar a Donald Trump, a ver en qué momento está la pelea electoral y vamos a encontrar algunas similitudes discursivas. En varios tramos, en uno donde dice, repito un bulo de internet que decía que la gente se puede robar mercadería de menos de $950 porque no van a ser penalizados. Eso había sido un memo interno de uno de los shoppings hace como 5 años. Nunca fue verdad, en realidad. Por eso Trump dice que salían con la calculadora para ver qué podían robar. Eso es mentira, pero ¿qué pasa? Estas mentiras repetidas, tantas veces como la de que se comían perros y gatos en Ohio, los inmigrantes haitianos,
quedan, y bueno, no quiero decir la frase miente algo queda, pero ¿qué va a ser? El manual es el manual, ¿viste? Claro. Porque lo repiten, e insisten y redoblan la apuesta. Y no importa que sea mentira, ese es el gran tema. Esto es lo característico en particular de esta campaña, es que hay un redoble de apuesta permanente, ¿no? Pero ya el nivel de exabruptos, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a Kamala Harris, ¿no? Primero dice, Joe Biden ya sabemos que fue adquiriendo un nivel de discapacidad mental importante estando en la presidencia, por eso tuvo que renunciar, pero Kamala Harris directamente nació como discapacitada mental. Y lo dijo, no una vez, lo dijo 2 veces en el mismo discurso. Primero fue en Wisconsin y luego, no conforme con esto, lo dijo al otro día, el domingo, en Pensilvania, donde se está peleando voto a voto la elección. Atención, porque estos pasajes son los más aplaudidos por la multitud enardecida. Claro, sobre eso me quiero quedar, Adrián, un minuto, y le quiero preguntar a Julieta, que es nuestra especialista en comunicación política esta noche. Saquemos los nombres propios, digamos, ¿no? Saquemos Trump, saquemos Bolsonaro, saquemos Abascal. Bueno, no tiene esta impronta, pero bueno, en Austria lo que ha ocurrido, Víctor Orbán en Hungría, Milei. ¿Qué pasa con el discurso violento que parece no tener límites y, como dice Adrián, es vitoriado, es decir, sirve para acumular política? Bueno, es el extremo de la idea de generar emociones, ¿no? En realidad generar algún tipo de afectividad, no en el sentido de amores, digamos, sino amores, odios, afectos fuertes, ¿no? Con la población, en relación a la población, que responden más, a veces se le dice populista a las nuevas corrientes de derecha, y en realidad responden más a una cultura fandom, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mediaciones. Traduzca, ¿qué es fandom? Fandom como una cultura en donde hay un seguimiento un poco más tribal, más de fans, en algún punto más de tributo. ¿Y por qué? Porque no hay mediaciones, es una relación directa entre el líder y el pueblo. Ahí las redes sociales son muy importantes. Se puede creer que eso es un rasgo populista, pero el populismo del siglo pasado tenía mediaciones, no era profundamente corporativista en ese sentido. Entonces había una diferencia grande. Y bueno, y surgen estos discursos cada vez más radicalizados, más violentos, y que en algún punto polarizan muchísimo en las elecciones, ¿no? Hacia los extremos. Queda muy dividida la opinión pública en general, digamos, en una elección. Por eso no necesariamente se traducen mayorías. Ahí voy, estables. Adrián, para que opines sobre esto, pero en esto mismo que acabas de decir, ¿cómo que no se traducen mayorías? O eventualmente construye un escenario estable, es decir, a partir de ahora así va a ser nuestra discusión política. Bueno, son escenarios, justamente, son escenarios muy atomizados en términos políticos, ¿no? Muy fragmentados, que están todo el tiempo reacomodándose. Arenosos, sobre todo en la Argentina, si miramos el caso de Argentina, es claro en ese sentido. Lo veo de reojo a Martín, algo quiere meter, ahí voy Adrián, dale. Arenosos es linda palabra, arenosos es linda palabra. Para los dos, si quieren, para Julieta y para Adrián. La semana pasada, el Papa relacionó este tipo de discursos violentos con la indiferencia social, la injusticia y la división social. Yo les quería preguntar justamente qué opinan ustedes, digo, en el caso tuyo, Adrián, que conoces también Estados Unidos, digo, ¿cuál es? Porque por algo funciona en algún momento y no funciona en otro momento. Claro. Y a vos, Julieta, para lo que quieras también, ¿no? Para Adrián. Para los países que quieras. ¿Por qué funciona es la pregunta? Bueno, a ver, sí, yo obviamente estoy muy en contacto con la Argentina, ¿no? Y enseguida te dicen en las redes sociales, vos podés opinar desde la comodidad de Estados Unidos. Yo me estoy clavando ahora una lustrina atrás, no estoy tan cómodo, para que sepan. Y puedo opinar. Fíjate vos la apelación con, a ver si Julieta coincide con esto, a los instintos primarios que hay permanentemente. Fíjate que en la Argentina hay una página que responde al oficialismo que se llama Indignado. Fíjate, que tiene que ver, que recopila todas cosas que tienen que ver justamente con la indignación. ¿Cómo puede redituar, cómo puede garpar, se diría ahora, ser indignado? Y porque cuando estás indignado pensás menos y manejás más a la gente también, con las emociones primarias. No es la falta de educación muchas veces lo más importante. Dicen, un pueblo que no está educado se puede dominar. Un pueblo que está en ebullición es muy fácil de dominar. Entonces, claro, viste, eso está llevado a una página, pero son todas, digamos. Y es lo que en estos momentos predomina como corriente política. Aquí, justamente, vos decís, bueno, no se traduce en mayoría, pero hacen la base, hacen ese 30% dentro del Partido Republicano, que es el fuego
que atiza a todo... A todos los demás, digamos, ¿no? De alguna manera, mayor o menor medida. Bueno, yo no soy tan fanático, dice, pero algo de razón tiene, ¿no? A ver, Julieta, lo que quiere decir y lo que dice Adrián, yo agrego, porque la verdad que no es una novedad esto de la indignación, la emocionalidad. La pregunta está ahora si llegó para quedarse y esta va a ser nuestra manera de vivir la política. Y yo agrego, perdón, ¿por qué prende? Porque podrían haber prendido también, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué prende? Hay un proceso de descreimiento, ¿no? En algún punto de la política tradicional que no pudo en los últimos años no dar respuesta, evidentemente. Que no se traduce como crisis del capitalismo, se traduce como crisis de la política. Eso es interesante también, lo dejamos por otro día. Igual, digo, en cada país tiene, ¿no? su particularidad, pero y su temporalidad también, y su historia, y sus cuestiones. Pero en líneas generales hay una crisis en términos tal vez de representación, por decirlo de algún modo, y que está viniendo de la mano con estas respuestas, ¿no? Claro. Por falta de otras respuestas también, ¿no? De la política de no poder dar otras respuestas. Porque la pregunta también acá en términos de la oposición y también en Estados Unidos, ¿no? El Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿qué respuestas está dando? Esto que te comentaba antes de que hay una migración de parte del voto demócrata, de la base popular, del voto demócrata a los republicanos y al revés también, ¿no? Los republicanos de nivel universitario que están algunos votando al Partido Demócrata, ¿no? Sí. Entonces empiezan a quedar mezcladas las bases de los dos partidos. Pero son otras cosas que bifurcan los caminos eventualmente en Exacto, que es lo que nuclea. Claro. Adrián, antes de cerrar, contanos cómo están las encuestas hasta ahora. Bueno, ahí les iba a contar, pero les quería decir que justamente la emocionalidad por parte del Partido Demócrata o de la gente que vota al Partido Demócrata, es votar a lo que no es Trump, ¿no? Que fue por eso que ganó en parte Biden también. Pero bueno, las encuestas, me preguntaba recién, en estos momentos están entre un 3 y un 5% las generales a nivel nacional a favor de Kamala Harris, pero es engañosa esta ventaja porque en los estados donde se está disputando, donde se va a definir la elección, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, como decimos siempre, Arizona, este estado de Georgia, ahí está muy parejo y muy oscilante, digamos, entre una semana el ganador es uno, otra semana el ganador es otro, por eso se están jugando todo lo que pueden. En estos momentos hay un debate al aire entre los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidentes, ¿no? Hay quien le da mucha importancia a ese debate, Hay quien le da mucha importancia a ese debate, Adrián. Sí, se le puede dar porque justamente es la base, digamos, de la candidatura de Trump y de Kamala Harris, sobre todo de Trump, que ya ahora es el viejito, ¿no? Y se empieza a ver un reemplazo o una sucesión también. Porque esta va a ser, si llegara a ganar Trump, sería la última presidencia de Trump. Trump dijo ya que no quiere saber más nada cuando termine su supuesto mandato, ¿no? Adrián, muchas gracias. Esa ligustrina la mantenés vos, está muy bien, por otra parte. Sí, pero le podría dar un sobremantenimiento. Hay un jardinero, ¿no? También que nos ayuda, pero no pasa mucho por acá, me parece. Estoy lagrimeando en este momento y no de la emoción. Un gran abrazo y como siempre, de verdad, muchas gracias. Que estés bien. El periodismo fue históricamente enemigo del gobierno de Javier Milei, pero recrudeció en los últimos días, en las últimas semanas. Ya lo analizamos con Irina Hauser. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo y pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online o acércate al Salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Bueno, Irina, a ver, vamos a arrancar con una nueva ofensa de Javier Milei contra el periodismo. Yo insisto, cada vez que hablamos de esto, me gustaría que se entienda, lo hablamos del lugar del cercenamiento de la libertad, del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión. No es un problema corporativo, ni muchísimo menos. Tiene que ver con lo que nos afecta en términos colectivos. Vamos a ver qué decía Milei. Movimiento
con cada uno de ustedes con su celular y empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Por lo tanto, quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazo de sorete. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Bueno, al margen, algo que venimos naturalizando demasiado, ¿no? Que son las maneras, las palabras que elige el presidente. Insistimos, es el presidente, es el que de alguna manera marca un vértice institucional de la manera en que imagina un país que resuelve las cosas de esta manera. Es muy difícil. Habla el presidente y si hay chiquilines en la sala hay que bajar el volumen porque uno nunca sabe por dónde va a salir. Eso no debería ser aceptado tan naturalmente como creo que se lo acepta. ¿Cómo explicás, Irina, la gravedad en términos de el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión? Mira, primero hay que entender que evidentemente la lógica de Javier Milei para comunicar está en las antípodas del periodismo, ¿no? Nosotros explicamos el contenido de las cosas, tratamos de justamente informar, aunque parezca una obviedad tener que decirlo, pero la lógica comunicacional de Javier Milei y de su gobierno es la de la simplificación de las redes sociales y la de los mensajes hostiles como el que acabamos de escuchar, ya sea volcado en un posteo, ya sea volcado en un discurso. Pero Milei no es una persona afecta en un discurso y hasta ahí, ¿no? Cuando le toca un escenario como este, o tiene que ir a un organismo internacional porque no le queda otra. Pero genera consecuencias, no es solamente el presidente por supuesto opinando. Por supuesto que genera consecuencias. ¿Por qué genera consecuencias? Primero porque Javier Milei viene teniendo como práctica la de dirigir hacia periodistas con nombre y apellido muchos de sus mensajes de hostigamiento, ¿no? Periodistas De hecho, esta vez fue al revés, todos menos uno. Claro. No me gustaría estar en el lugar de ese uno, pero no importa, es otro tema. Bueno, sí, es todo menos uno. O sea, hay un amigable, ¿no? Evidentemente que también es la persona que elige para mostrar sus mensajes o lo que quiere decir. Bueno, el resto de los periodistas entramos en esos calificativos horrendos que acabamos de escuchar, pero además lo que produce Milei son mensajes muy concretos donde lo que hace es poner nombre y apellido sobre una persona que le está cuestionando o alguna iniciativa o alguna idea o no, o que está simplemente informando o que está opinando. Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto es cercenar la libertad de expresión? Sí, es cercenar la libertad de expresión, porque lo que provoca el hostigamiento es miedo. Disciplina, ¿no? Disciplina, provoca miedo. Condiciona. Y además, No, yo le incorporo, si querés, a esto que comparto, quizás una dimensión económica. Hay una disputa por quién instala la agenda y eso es poder totalmente de plata. Es decir, hay una decisión. Cuando discutimos Elon Musk, yo insisto, X no debe ni siquiera ser rentable. Es decir, no sé si le importa ganar plata con esa herramienta. Le importa condicionar la agenda. No es rentable. En todo caso es rentable, claro. Starlink puede ser rentable, claro. ¿Quién impone la agenda? ¿La imponen las redes o la comunicación tradicional, por decirlo de algún modo? Son dos mundos chocando. Sí. Milei está jugando fuerte en eso, a romper cómo se instala la agenda y el debate público y las ideas y cómo la gente forma hace su análisis crítico y demás. Bueno, está pretendiendo romper eso. No es el único, además, esto quiero decir, y hay detrás un negocio económico muy fuerte que se sustenta, además, va de la mano de esto que decía Irina. Bueno, acá ahora, está lo que instala son golpes de efecto, porque justamente lo que rompe es el contenido. Eso es lo que claro. me parece que A ver, aquí aparecen los nombres propios que mencionaba Irina, ¿no? Allí arrobados, en el caso muy, muy puntual. No solo se les caen las caretas, además le están perdiendo el miedo. Ya perdieron el monopolio de la palabra que les permitía mentir, calumniar, injuriar y muchos de ellos hasta extorsionar sin costo alguno. Esto, por supuesto, que el periodismo merece críticas y merece revisar el modo en que viene trabajando hace mucho tiempo, desde ya.
Muy distinto es esto que efectivamente el presidente hace, invitar a que todo un auditorio insulte de la manera en que lo hizo desde el vértice del Poder Ejecutivo, Claro, desde el Pablo, vértice del todo Estado. parte de falacias, además de todo. Digo, claro, hay una falacia que es, la Argentina en algún momento fue la primera potencia del mundo. Mentira, es falacia. A partir de eso se hace la narrativa de lo que vino después fue un desastre, por lo menos desde la ley Sáenz Peña y de Hipólito Yrigoyen para acá. Falacia. Falacia déficit cero. Falacia. Falacia. La casta se terminó, me parece. Y ahora viene el insulto. Sí, Irina. Bueno, en uno de los retweets de El Día, lo que hizo Javier Milei, porque bueno, es un retuiteador serial para transmitir lo que él quiere decir, lo que hace es recoger lo que la disputa que le plantea, utilizando el mismo discurso que Javier Milei, el diputado Lisandro Almirón, a la periodista María O'Donnell, que es una de las que justamente viene atacando de manera sistemática. Eso que estábamos viendo recién. Claro, exactamente. Eso es lo que veía. Pero lo que digo es que tiene también un ejército de leales que lo que hacen es repetir exactamente lo mismo que él. Y yendo a la falacia que planteaba Martín, el gobierno lo que hace es generar además mensajes que son falsos. Lo que han hecho con las universidades, por ejemplo, con los salarios de los docentes. Bueno, en este contexto, además, apareció algo novedoso, distinto a la lógica que se venía planteando, que es una amenaza a una colega, a Luciana Bertoia, colega de Página 12, que cubre los temas de derechos humanos y que ha... o sea, en forma permanente, ¿no? Esta es su agenda, y que hace poco contó que en Campo de Mayo, en la unidad 34, había un grupo de represores que se habían organizado como, bueno, los muertos... Los muertos vivos. Los muertos vivos. Sí. Bueno, este grupo le manda una amenaza a Luciana Bertoia, que la tenemos en pantalla. Sí, dice, a ver, carta a Luciana Bertoia. Estimada Luciana, gracias por hacer conocer nuestras preocupaciones. Estaremos gustosos de recibirla y compartir una conversación productiva y desapasionada sobre los acontecimientos que usted regularmente publica. Insistimos, son detenidos por delito de lesa durante la última dictadura. Son represores detenidos en Campo de Mayo. La esperamos en nuestro horario de visitas. Desde ya apreciamos su trabajo que nos ayuda a difundir nuestra causa. Le adjuntamos nuevamente nuestras vías de comunicación. Atentamente, Los Muertos Vivos. Contesta la colega Luciana Bertoia. Sí, además, es importante ver su respuesta. Compañera allí en Desiguales, en otros proyectos, un gran abrazo. Acepto con gusto la invitación si pueden aportar información sobre qué hicieron con los desaparecidos y con los bebés apropiados. Mucho vario de Luciana para contestar lo que contesta, pero eventualmente lo que estamos marcando es hasta dónde llegan a animarse, a partir del discurso del presidente, de cuestionar a todo el periodismo, hasta dónde llegan a animarse quienes están detenidos por delito de lesa humanidad, de esta manera y muy abierta, ¿no? Este por es el eso, punto. hay algo habilitado que ha sido aprovechado por estas personas, entre ellos el ex capellán Cristian von Bernich, que es uno de los detenidos en la unidad de Campo de Mayo. Amelón, que es uno de, ¿te acordás? No sé si lo recordás, que es uno de los represores a quien Victoria Villarroel dijo que en realidad era una víctima. El del debate con Rossi. Exactamente, el del debate con Rossi. Ha habido, en relación a las periodistas mujeres que vienen siendo atacadas en forma muy puntual por Javier Milei, una denuncia de periodistas argentinas que lo que marcan además es que esto se viene haciendo desde cuentas, en el caso de la red X, desde cuentas verificadas y gente que está vinculada además al aparato de comunicación oficial de Javier Milei, ¿no? Como una especie de trolaje permanente que ataca a periodistas mujeres en particular. Esto es una de las cuestiones. Y las otras cuestiones que bueno, ha habido varios organismos que denunciaron esto en forma internacional. Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales, lo ha hecho también FOPEA, lo ha hecho ADEPA. ¿Por qué? Porque vuelvo a tu pregunta. Lo que está en juego acá es la libertad de expresión. Eso es lo que está en juego. Claro. Y está en juego también con otras múltiples medidas del gobierno, que ha sido el ataque a los medios públicos, la restricción en el acceso a la información, por ejemplo, solo para citarte algunas, ¿no? A ver, insistimos, aquí no se trata de cómo ve cada periodista las cosas que nos pasan. El periodismo tiene un montón de cosas para revisar. Probablemente podemos trabajar algunos con mayor honestidad intelectual, otros con menos, con distintas maneras de tratar de interpelar a nuestras audiencias. Entonces eso siempre amerita ser revisado, como amerita ser revisadas el funcionamiento de las universidades, la escuela pública, los hospitales públicos, absolutamente todas las instituciones que hacen el modo en que convivimos.
Muy distinto es que un presidente baje una orden, una línea de cercenamiento, de marcar, de perseguir eventualmente a través de las redes sociales de quienes opinan distinto. Porque en definitivamente se trata de eso. De garantizar la convivencia de quienes piensan distinto y con argumentos y con datos concretos, reales, pueden expresar una opinión. De esta manera es como se va degradando la vida democrática, cuando efectivamente hay quienes tienen miedo de expresar lo que piensan porque un presidente señala y le hace gritar a todo un coro de militantes que son lo que efectivamente le decía que eran allí en Parque Lezama. Viene Babi Echecopar, seguramente para seguir hablando de todos estos temas. En Basta Babi, aquí en la continuidad de A24, y nosotros mañana a las 9 de la noche seguiremos haciendo QR. Pasen muy bien, nos vamos con las voces del día. Chau. Los docentes te dicen, mirá, yo puedo cobrar un poco menos por dar clase en la universidad, pero no puedo no llegar a fin de mes. Sabemos que algunos piensan que esto se va a resolver el día que haya elecciones y que haya otro gobierno. Nosotros no tenemos tiempo. Nuestro pueblo no tiene tiempo. Eso, el presupuesto es todo un cronograma de funcionarios que van a ir a explicarlo. No está previsto que vaya el ministro de Economía. No les alcanzó la manifestación de millones de personas, estudiantes, profesores, graduados de las universidades de hace meses, para darse cuenta que consideramos que la educación universitaria es esencial función del Estado, y lo digo como liberal. Bueno, la Argentina no es un país centroamericano, una republiqueta de esas pequeñas centroamericanas como El Salvador de Bukele, que tiene solamente maras y delincuentes, no tiene biblioteca, no tiene librerías. Principalmente esta marcha está pensada en el Congreso porque lo que estamos previendo frente a un posible veto es pedirle a los legisladores que por favor ratifiquen lo que ellos mismos han aprobado. Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT. Me parece que eso es fructífero. Nosotros estamos convencidos que hay que dialogar con aquellos que gobiernan. Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo. Así que estamos todos inmersos en una catástrofe, no solo de financiamiento de cada institución y hospital, sino en un deterioro del poder adquisitivo tremendo y dramático en estos últimos meses. El discurso de él, de Karina, intentando hacer discursos tradicionales. Y para mujeres con discursos tradicionales, más allá de las ideas, Cristina es una buena oradora.